quiere sanar 2 corazones y curar su enfermedad. Pero ¿quién irá a buscarlos, a los que perdidos van? Dejará este mundo enfermo medicina celestial. Dios ha mirado gente hambrienta, sin sentido y sin razón. Quiere aliviar su andar cansado y llenar su corazón. Pero ¿quién irá a buscarlos, a los que perdidos van? ¿Quién irá a este mundo hambriento para compartir su pan? ¿Quién se parará en la brecha en favor de esta tierra? ¿Quién dará su vida entera a la causa del amor? ¿Quién irá por nuestro pueblo alcanzando el horizonte? ¿Y quién cruzará los montes entregando el corazón? Heme aquí, Señor Jesús, envíame a mí. Dios quiere ver un mundo nuevo que hay en cada corazón. Quiere ver gente sonriendo, caminando con razón. Pero ¿quién irá a contarles que se puede ser feliz? Que el amor de Dios puede tocar desde la punta a la raíz. Dios quiere ver niños jugando, ignorando su color. Manos oscuras y ojos claros compartiendo su balón. Pero ¿quién irá a buscarles? ¿Quién su mano tomará? Para ir por todas nuestras calles proclamando la igualdad. ¿Quién dará su vida entera para derribar fronteras, levantando la bandera del perdón y de la paz? ¿Quién entregará sus manos a las vidas destrozadas? ¿Quién en todas sus pisadas sembrará la libertad? Heme aquí, Señor Jesús, envíame a mí. Hoy digo, heme aquí, 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 envíame a mí, Jesús. Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a un día más, a un domingo más para escuchar la palabra de Dios. Los cultos fortalecen nuestra relación con Dios, reafirmando la relación entre Dios y nosotros, como padres y sus hijos. Y en su palabra dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Levíticos 26:12. Animemos a quienes nos rodean para que sean parte del cuerpo de Cristo como hijos de Dios. No olvidemos que somos del testimonio de su poder. Oremos, hermanos. Padre bendito, ponemos este tiempo en tus manos. Gracias por darnos la bendición de poder estar aquí para alabarte. Padre bendito, amén. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Salmos 42:11. Alabemos, hermanos. Alabemos. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios.
hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación, porque Él resucitó. Vamos a adorarle con todo nuestro ser. Él es Dios. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino,
Queremos dedicar esta canción a todos aquellos que se han mantenido fieles al Señor, a pesar de la enfermedad, las crisis, la tristeza, los problemas e incluso la muerte, han permanecido firmes en la roca que es Cristo. En Él confiamos y en Él somos más que vencedores. Una fe que es la esperanza en lo que no puedo ver. Un amor incomprensible que cautiva mi interior. Cuando muchos se preguntan si en verdad existe Dios y no entienden por qué, si este mundo es al revés, tú puedes vivir feliz. Y porque cantas con gozo en la tormenta, ¿de dónde viene tu paz cuando ríes de lo por venir? Porque tus más grandes batallas las peleas de rodillas, porque tan solo una pizca de fe montañas podrá mover. Estamos seguros de esto. En medio de toda aflicción, somos más que vencedores, por medio de Jesucristo, quien nos amó. Se preguntan por qué cantas con gozo en la tormenta. ¿De dónde viene tu paz cuando ríes de lo por venir? Porque tus más grandes batallas las peleas de rodillas, porque tan solo una pizca de fe montañas podrá mover. Y solo podrás decir: es Jesús que vive en mí, y por Él yo tengo victoria. Jesucristo es mi victoria, y con Él yo vivo en victoria y soy vencedor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Salmos 91, 1, 3. Hermanos, es momento de hacer nuestra profesión de fe. Ya. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la esperanza que me atrevo a seguir, es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida, y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para verla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Sí. ¿Qué tal, hermanos? Pues seguimos con la hermosísima serie del Antiguo Testamento. Regresando a casa es lo que hemos estado trabajando todo el año, encontrando a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Y ahora en esta miniserie, Arrepentimiento y Purificación 2. La semana pasada hablamos solamente el epígrafe, ese añadido que está arribita antes de que empiece el canto, que es el salmo, la alabanza, que nos dice de David, un salmo de David, y en la circunstancia, ¿verdad? Después del pecado que cometió al allegarse a Betsabé,
Y le hicimos un recuento de los pecados, ¿verdad? Un recuento de los pecados de David. Para darle el contexto, y ahora sí vamos al Salmo, ahora sí, pero tenemos ese contexto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los pecados de David? Lascivia, codicia, lujuria, engaño, homicidio. Y podemos horrorizarnos y decir, Dios mío, ¿cómo puede ser que una persona así? Y podemos señalarlo también, ¿cómo es posible que el rey David sea alguien así? Pero ¿qué creen? Todos somos David. Todos somos David. No nos horroricemos, porque todos somos David. ¿De dónde sale ese grito que luego hay en las marchas? Sí, no sé, no están muy chavos, pero les voy a platicar. Algunos sí nos tocó verla. 1 de enero de 1994. Nos despertamos después del Año Nuevo con una noticia bomba. Un ejército rebelde se levanta en armas en el sureste del país y toma 5 municipios que no son chiquitos, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas y todo eso, esbozados, nadie sabe quién es, y surge una figura muy mediática, el subcomandante Marcos. Empiezan las pláticas de paz, y luego es importante el conocer de historia. Empiezan las pláticas de paz. Por parte del gobierno es Manuel Camacho Solís, el mentor de Marcelo Ebrard, quien lleva las pláticas. Y su figura crece. Y la figura de Colosio se hace chiquita. No prendía la campaña de Colosio. No prendía, aunque ahora dicen que es un supermártir, pero no prendía, porque Camacho Solís crecía. Y se llevan las pláticas de paz. 94. Parte del 95. En 96, cuando se supone que hay una ley de amnistía, el gobierno empieza a corretear a los zapatistas. Entonces dicen, pues vamos por Marcos, esa es la figura más mediática, ¿verdad? Y entonces surge ese grito, todos somos Marcos, como para decir, todos nos identificamos. ¿Quieren detenerlo a él? Pues todos somos Marcos. Y esto es algo igual, O sea, vamos a juzgar a David. Todos somos David. Todos somos David. Vamos a señalar a David porque es pecador. Pues todos somos David. ¿David es pecador porque peca? ¿O peca porque es pecador? Es diferente. Es su naturaleza pecaminosa. Por eso no podemos señalarlo. Por eso está ahora engrandecido. Porque caminó un camino de retorno hacia Dios. Un camino precioso. Un camino de arrepentimiento y de purificación. Y si todos somos David, la invitación que nos hace este precioso salmo es a recorrerlo otra vez para poder retornar a Dios. Eso es lo precioso de este salmo. Así que veamos, fíjense, vamos a conocer ese camino a Dios, un camino además diseñado por Dios, por su gracia y por su misericordia. Entonces, vamos a ver lo que es el Salmo 51, precioso. Ahora sí meternos al Salmo, ahora sí empaparnos de eso, y vamos a ver que tenemos 3 enseñanzas básicas, pero de ahí pueden salir muchísimas, ¿no? La necesaria confesión, es decir, por quién yo soy. La oración suplicando transformación, es decir, por quién es Él. Y una dulce consecuencia de recorrer este camino. ¿Se acuerdan que en la semana pasada yo les decía, oigan, ¿tienen algo de qué arrepentirse? Y eso me incluye, por supuesto, a mí, no porque esté acá de este lado, nada más lo suelte hacia allá. No, ¿tenemos algo de qué arrepentirnos esta semana? ¿Tenemos algo de qué arrepentirnos en estos días? ¿Y qué hacemos con eso que estamos sabiendo en conciencia que tenemos de qué arrepentirnos? ¿Lo utilizamos de abono para la hiedra, para la amargura? ¿O caminamos el camino de retorno hacia Dios, hacia la reconciliación, hacia la conciliación, hacia el amor de Dios? Las enseñanzas principales de la semana pasada, que solo dimos, les digo, el contexto, el epígrafe,
es un añadido, es un añadido. O sea, no estaban en el Salmo originalmente, pero ahí las pusieron, y las pusieron para ubicarnos, para ubicar a los oyentes principales en qué modo, en qué momento, en qué circunstancia se elabora el Salmo, y además, pues ya quedan incluidas en la palabra de Dios, ya están ahí. Y uno revisa las Biblias y ahí están. Así que es palabra de Dios, y con seguridad el Señor tiene un propósito para señalarnos eso. El autor, incierto. Habíamos dicho, bueno, dice Salmo de David, pero probablemente se escribió cientos de años después de David. Así que lo que nos querían mostrar era la circunstancia que había vivido David. Entonces no era ni un análisis psicológico, ni mucho menos un análisis psicoanalítico, ni siquiera el meternos así al corazón de David a ver si de veras habría sufrimiento o no. Oye, ahora hay memes, ¿no? Ahora hay un montón de memes que dicen, no sé tal cosa, no diré nada, pero habrá señales, ¿verdad? No, habrá señales. ¿Sí los han visto? Sí, cuando sea millonario no diré nada, pero habrá señales, y hay un carro así, último modelo, estacionado afuera de su casa, un Lamborghini o un Ferrari. No, pues sí va a haber señales, ¿no? ¿Tenemos arrepentimiento? Sí. Pues debe haber señales. Si no, ¿qué nos está diciendo? Si no hay arrepentimiento, si no hay señal de que lo hay, pues entonces muy probablemente pretendamos engañar a Dios, aunque sepamos que no nos engañamos nosotros. A nosotros mismos incluso podemos saberlo, ¿no? Este salmo no trata de hacer tampoco un recuento de los pecados de David. Este salmo trata de nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, de quiénes somos nosotros. Pero ¿saben de qué trata principalmente este salmo? De quién es Dios. Y es hermoso, es precioso, porque podemos contrastar quiénes somos y quién es Él. Y además nos habla de ese camino de retorno, ese camino que Dios creó para que en el corazón de cada persona ocurra esto, para que en el uso del libre albedrío tomemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y entonces podamos ser transformados. ¿Sí? No dice transformarnos, porque no es esto tampoco un texto de autoayuda, ¿no? Por el contrario, es un texto de reconocimiento de mi incapacidad, pero de su fortaleza, de mi ignorancia, pero de su sabiduría, de mi impiedad y ser inmisericordia, pero de su piedad y de su sabiduría. Es un contraste tremendo entre esto, ¿no? El camino viene ilustrado en este hermoso salmo que dice de David, pero todos somos David al final de cuentas. Principalmente nos habla del Dios bueno y Dios maravilloso, y además que es inmutable, es el mismo desde el principio de los tiempos, en los tiempos de David, en los tiempos en que se hizo este salmo, y es el mismo en la actualidad, es inmutable, sigue siendo bueno como es su naturaleza, sigue siendo santo, 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 sigue siendo misericordioso, sigue siendo piadoso. Esa es parte de su esencia. Ese es el mismo Dios, y de eso trata. Así que es un salmo de eternidad y de esperanza. Hay una quimera que ha habido en los seres humanos, chavos, sí se van a acordar, de la alquimia, los alquimistas, ¿sí se acuerdan? Los alquimistas, parte de la historia, son precursores de la química, ¿sí? La alquimia, ¿qué nos dice? Es una disciplina protocientífica, es decir, no es científica, andaba ahí metido el misticismo, la filosofía y todo eso, pero ¿qué es lo que ellos querían al final de cuentas? Convertir sustancias impuras, cualquier cosa, lodo, excremento o cualquier cosa impura, transformarla en oro y transformarla en un metal precioso. Y así se pasaron muchos siglos, desde la antigüedad, desde Mesopotamia, Babilonia, la Edad Media, no se diga, la alquimia, hasta el siglo XVIII en que ya llega la química
como una parte ya científica, ahora sí científica. Pero durante siglos estuvieron buscando transformar lo impuro en algo puro y fracasaron, una tras otra. Pero veamos lo que nos dice este pastor, Alexander Maclaren. Alexander Maclaren fue un pastor del siglo XIX, 75 años duró como pastor, imagínense. No sé a qué edad murió, pero muy joven, es muy prolífico y fue una persona importante y influyente en su comunidad. Y él nos dice, fíjense, la alquimia del amor divino puede extraer dulces perfumes del arrepentimiento y la alabanza de la suciedad del pecado. De eso trata el Salmo, fíjense, de eso trata el Salmo. Cómo Dios sí puede transformar de la suciedad de nuestro pecado, de nuestra naturaleza, en un perfume fragante y agradable para Él. Así que está hermoso el Salmo, está hermoso. Apenas la introducción. Vamos a ver la primera de las enseñanzas. Salmo 51 del 1 al 6. Está también en la pantalla si lo quieren seguir. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones. Mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias porque en ella encontramos paz, encontramos sabiduría, encontramos exhorto, Padre, y hay palabras duras también, pero es necesario que tengamos conciencia de ello y que conozcamos tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nuestra vida, Padre. Te rogamos que seas con nosotros, que nos hables el día de hoy y que pongas en nuestro corazón esa semilla del arrepentimiento y de la confesión y del camino de retorno hacia ti. Te lo rogamos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, el salmista, quien haya sido, en esta primera parte, en estos primeros versículos, hay una cosa importante, fíjense, y tenemos que tenerlo consciente. No culpa a Dios por la desgracia. Recuerden ustedes que el pecado de David no quedó sin consecuencias. Su hijo murió. El hijo de adulterio con Betsabé murió. Pero no culpa a Dios por la desgracia, por el contrario. En estos primeros versículos, si los cuentan, hay 7, mi y mis. 7 en los primeros 3 versículos. Y entonces, ¿qué está haciendo? Referencia a sí mismo. En el hebreo también es una presentación, pues quiere decir, cuando se dice mí, es aquí estoy, me estoy presentando ante ti. Y es una referencia discursiva en primera persona. Es un reconocimiento de las transgresiones, la maldad y el pecado, en forma reiterativa. Y podemos decir, ¿Dios no sabía del pecado? Sí sabía del pecado. Pero a Dios le agrada que nos presentemos ante Él y que lo reconozcamos en confesión, no a otra persona, ni que se nos limpie con oraciones repetidas como en la religión popular. No, que nos presentemos ante Dios y a Él le confesemos nuestras transgresiones, nuestra maldad y nuestro pecado, porque al final de cuentas todos somos David. En el versículo 3, cuando agrega reconozco, es un grito de decir estoy consciente, mis transgresiones han sido reveladas para ti. Y el Dios Todopoderoso
está viendo el pecado personal y este está delante de Dios y David le dice, yo reconozco, y es como decir, oye, esta es mi tarjeta de presentación. Sí, en las tarjetas de presentación que dice el nombre de la persona, su cargo, su puesto y a qué se dedica. Sí, pensemos en una tarjeta de presentación de un fisioterapeuta, de un abogado, de un médico, y dice, yo soy, a esto me dedico. La tarjeta de presentación de David es, yo soy pecador, yo peco, yo tengo esta naturaleza pecaminosa y Señor, aquí está mi tarjeta de presentación, donde yo estoy reconociendo que mi transgresión está a tu vista, porque para los ojos de Dios no hay nada oculto. Es evidente a los ojos de Jehová y reitera que la maldad manifestada es una ofensa para él. Por eso dice, contra ti y solo contra ti he pecado. Y acuérdense que les decía yo, las consecuencias del pecado las pagan la gente de alrededor, pero la ofensa del pecado es una ofensa hacia Dios. Es una ofensa a Dios. Sí, las consecuencias las pagan. ¿Quién las pagó? El pequeño que falleció, Urías el Eteo, David mismo, Betsabé, porque qué dolor de madre perder un hijo. Así que las consecuencias del pecado las sufren todos los del entorno, el pecador mismo las sufre, pero el pecado a quien ofende es a Dios. Dañamos a otras personas cuando pecamos, dañamos a otras personas, pero lo que a Dios le agrada es un reconocimiento de nuestra voluntad perversa y pervertida del ser humano, desde la concepción. Y aquí dice, en pecado fui concebido, y no tiene que ver nada con el acto sexual en el cual fue concebido. Eso no es pecaminoso. En la religión popular han vendido esa idea. Entonces, ¿cuál es el llamado pecado original? La desviación que tuvimos desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva. La desobediencia y la soberbia. Desde ahí estamos como humanidad separados de Dios, y por eso Dios nos llama reiteradamente a través de este salmo y después en el llamado perfecto que es Cristo Jesús a la reconciliación, a regresar a Él. Es desde Adán y Eva, ¿se acuerdan? Siempre les digo, ¿qué carambas tenía que estar Eva platicando con la serpiente? ¿No? Le hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Contigo no me llevo, salud. Sí, contigo no me llevo y no quiero. Pero ¿cuál fue la promesa de la serpiente? ¿Sí se acuerdan? Y serás como Dios. Y en soberbia se quieren enaltecer. Sí, se quieren enaltecer. Y dice Génesis 3:5, dice, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos sus ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y entonces por eso reitero, todos somos David, porque no hay pecados chiquitos. Habrá quien diga, yo no he confabulado para que asesinen a nadie, yo no he adulterado, yo no he generado la muerte de una persona, no es la codicia lo que me mueve. No, pero no hay pecados chiquitos y grandotes, es el fruto de nuestra naturaleza pecaminosa. No es que seamos entonces, como dice el Paz, pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Así que la toma de conciencia de ello, contrastados con la naturaleza y los atributos de Dios, nos llevan a transitar de una petición de perdón a otra. Es decir, la percepción de que el problema es más hondo, no es lo que hice por lo que tengo que pedir perdón, sino por lo que soy, ¿sí? Lo que hice es manifestación de lo que soy. Y necesitamos ser transformados para que dejemos de ser lo que hemos sido. Estábamos viendo Guardianes de la Galaxia 3, que ya está en televisión. Y hay una frase que me gustó, que decía, no seas lo que eres, sino lo que puedes ser. Y me gustó porque se aplica aquí. Lo que debes ser, sí es cierto. No seas lo que eres, sino lo que debes ser. Y es perfectamente aplicable aquí. No seamos lo que somos, sino lo que debemos ser. Hijos de Dios,
transformados, cambiados, remodelados, regenerados, vueltos a ser, vueltos a nacer. ¿Y qué creen? Si así es, va a haber señales. Debe haber señales. Entonces, bueno, esos fundamentos de la transformación están no en lo que somos nosotros, sino en lo que es Dios. Misericordia y piedad, bondad y amor, perdón y reconciliación, el mismo tamaño de su grandeza, son sus atributos, entonces son de su mismo tamaño. ¿De qué tamaño es la misericordia de Dios? Del tamaño de Dios. ¿Cuánto tiempo dura su piedad? Lo mismo que Dios, toda la eternidad, antes del principio del universo, y cuando todo acabe, ahí estará Dios y su piedad y su misericordia. Así que tenemos dos necesidades básicas de ser humano: la necesidad básica de la confesión y la necesidad básica de la transformación. Y esto es repetido en varios salmos. Por eso puse ese fragmento del Salmo 6.1. Es una súplica otra vez, como en este salmo de transformación. Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues con tu furor. Ten piedad de mí, Señor, pues languidezco. Sáname, sáname. Es decir, la ira, el rencor, la venganza, la lascivia, la codicia, son enfermedades que nos dañan, y está pidiendo a Dios que lo sane, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy angustiada. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La transformación o es a fondo o es simple escenografía, o es a fondo o es simple maquillaje. Lo único que puede hacer Dios por estas súplicas son, por su misma naturaleza, respondernos de tres maneras. ¿Cómo es la piedad del Señor? Que viene ahí. La palabra en hebreo es kahanan, que quiere decir recibir de la compasión, recibir de la generosidad de Dios, que se incline su voluntad de bondad hacia alguien inferior. Fíjense, recibir de la piedad es: Señor, tú que eres grande y maravilloso, inclínate hacia mí en favor, ¿sí? Favoreciéndolo, concediendo lo que se implora, recibiendo su favor y su gracia. Fíjense, gracia, es decir, el regalo de la transformación. No porque yo me la gane, no porque yo sea bueno, no porque yo sea transformado por mí mismo y pueda yo hacerme bueno, sino es la gracia de Dios, el regalo de Dios. Luego viene misericordia, que la palabra es Kejeset. Pasa la que sigue, por favor. Sí. Misericordia, que es Kejeset, que dice bondad. Esa misericordia es bondad, amor, benevolencia, benignidad, clemencia, fidelidad, gloria y gracia. ¿Y está basado en qué? En la fidelidad de Dios. Él dice: yo te amo. Y ser misericordia es tener la inclinación del ánimo para sentir compasión por la miseria de otro y los sufrimientos ajenos. Y es un atributo de Dios que lleva al perdón. Imaginemos al Padre Celestial doliéndose porque uno de sus hijos o una de sus hijas se está perdiendo. Le duele como padre, le duele. Y entonces, ¿qué es lo que quiere? Retornarlo, regresarlo, porque siente misericordia, porque siente el dolor ajeno y porque siente que el camino que está transitando esa persona la va a llevar a la perdición. Y el otro atributo es compasión. La palabra en hebreo es raham, y cuya raíz, fíjense, la compasión, acariciar, mirar con tanta ternura como se acaricia el vientre. Cuando las mamás que están embarazadas, luego se agarran así su pancita, ¿verdad? Se agarran su pancita, como queriendo acariciar al producto que está ahí adentro, que no va a sentir la mano de la mamá, pero es tal el amor y la ternura que siente, que es como si acariciaran al feto. Es esa ternura tan grande,
ese afecto entrañable, esa compasión, esa misericordia natural es un atributo de Dios. Por eso les digo, esto trata entre lo que somos y lo que es Él. De modo que no hay reproche en el salmista. Nos dijo como lo que hizo David, o si es David mismo, aunque parece que el autor es alguien más. No hay reproche. ¿Qué hay entonces? Súplica. Se conoce y se reconoce como justo a Dios, porque dice, eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. En un partido de fútbol, ¿verdad? Una entrada dudosa. ¿Qué hacen los del equipo que fue afectado? A reclamar, ¿no? A reclamar. Va al árbitro y van y hasta lo empujan así, le dan de pechazos o de panzazos. Pero cuando hay una entrada artera, así de esas de que dicen, híjole, esa es tarjeta roja y hasta Ministerio Público, ¿verdad? ¿A poco reclaman? No reclaman porque están conscientes de lo que hacen, de lo que hicieron. Por eso dice el salmista, sin reproche cuando juzgas, porque yo sé que cuando me juzgas, eres un juez justo, y porque yo sé que de lo que me estás juzgando, yo lo hice. Pero además Dios es maravilloso, porque nos dice, sí te juzgo, y vamos a ser juzgados, nos dice la palabra de Dios, vamos a ser juzgados, todos vamos a ser juzgados. Pero cuando ya aceptamos a Cristo, tenemos abogado ante Él. Y si va a decir, Señor, sí, todo este recuento que tú haces de mi vida, sí, pero ¿qué crees? Va a decir Cristo, yo ya lo pagué en la cruz del Calvario. Cada gota de mi sangre, fue para limpiar a este hijo tuyo. Así que la ausencia de todo reproche solo puede surgir de la conciencia de nuestra propia naturaleza y de la grandeza y de la santidad de Dios. No hay castigo por parte de Dios, pero sí sufrimos las consecuencias de nuestros pecados. Así que les decía yo, hagamos recuento. ¿Tenemos algo de qué arrepentirnos? Sí, ¿no? Sí, todos estamos de acuerdo en que sí. ¿Y hemos tenido consecuencias de lo que ha pasado en esta semana, de lunes a sábado? Sí, seguramente sí. Y no es que Dios castigue, sino son las consecuencias de mi propia transgresión. Así que en medio del dolor por ellas, clamemos perdón y transformación, que es en ello en lo que consiste la siguiente parte del Salmo. La oración suplicando transformación. ¿Por quién es Dios? Entonces ya vimos quiénes somos nosotros, algunos atributos de Dios, y cómo dice el salmista en esta oración, en esta alabanza, en súplica, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis inequidades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces ya vimos en la enseñanza anterior. El primer paso, reconocer los pecados, tener un arrepentimiento verdadero y en oración suplicar por la transformación. La conciencia de la necesidad de arrepentimiento y la confesión derivada del arrepentimiento verdadero y la súplica de transformación son tramos de un mismo camino hacia la santificación. Y por ello se suplica ante Dios que realice el proceso. Y el salmista utiliza otras 3 palabras que vamos a analizar. Borrar, dice borrar, borra mis transgresiones. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se borraban esto? ¿A ustedes ya no les tocó? Bueno, sí todavía hay, ¿verdad? De esas gomas que son rojas de un lado y azul del otro, ¿sí? Dice el mito que el rojito es para borrar lápiz y el azul para borrar pluma. Y no es cierto. ¿Qué hacíamos? ¿Hasta qué? Hasta que se rompía la hoja. ¿Sí se acuerdan? Se rompía la hoja
Eso trata de decir borrar, quiere decir frotar, golpear, hasta que desaparezca lo que se pretende borrar, es decir, hazlo intenso, hazlo fuerte, alízame, utiliza lija, y a veces se utiliza esmeril, y si es mucha la fricción, hasta le pone uno aceitito, ¿no, hermano? Para que medio resbale. Así también quiere decir esto: líjame, alízame, límpiame, quítame esta capa de pecado y de maldad hasta que quede limpio, alisado. En hebreo también quiere decir deshacer, destruir, exterminar, limpiar por fricción, raer profundamente hasta el tuétano, quiere decir esto. Es decir, bórrame como soy hasta lo más profundo. El término también se utilizaba, ¿para qué creen? Para borrar deudas acumuladas. Ay, ojalá, ¿verdad? Pudiéramos ahí ponerle: Señor, borra esas deudas acumuladas. La siguiente palabra es lávame, que también excavas y quiere decir lavar con fricción, incluso los pies. ¿Cómo se lavaba en aquel tiempo? Con las piedras de río, sí. Ustedes no les tocó ver porque es muy viejita, pero hay una serie que se llama La Señorita Cometa. No sé si la han visto por ahí. ¿Sí las vieron? La Señorita Cometa. Es la posguerra en Japón, no sé cuánto tiempo después de eso, pero en la Señorita Cometa había dos niños que eran juguetones, Takeshi y Koji, y había un dragoncito así chiquito de tela, Chivigón, el Chivigón, famoso Chivigón, que tenía una adicción por la leche. Todo se solucionaba con Chivigón, con su mamilota de leche. ¿A qué viene todo esto? ¿Saben qué me acordé? Me acordé de una escena una vez donde está la Señorita Cometa, que era la nana, lavando la ropa. Es decir, nos están mostrando cómo era la costumbre de lavar la ropa en el Japón de la posguerra. No hay lavadoras, ¿eh? ¿Saben cómo la lavaba? En una cubeta, ¿sí? Ponía la ropa y después agarraba un palo y le pegaba hasta que soltara la suciedad. Así me imagino que es esto de lávame. También me acuerdo que mi mamá fue la mayor de todos sus hermanos y tenía a su hermano más chiquito, Sergio, pues le llevaba yo creo que unos 14, 15 años mi mamá a su hermano, y entonces le tocaba lavar los pañales de Sergio. Sí, los pañales antes eran de tela, no había desechables, había que lavar los pañales. Entonces mi mamá, me acuerdo que me contaba, y se los tenía que lavar, pero era tal el asco que me daba lavar los pañales de popó. Dice que yo me subía al lavadero y los lavaba con los pies, los friccionaba con los pies, yo me imagino así, echándose agua y ya que quedaban medio limpios, entonces ahora sí con las manos. De eso se trata esto, de lavar. De eso se trata esto de lavar. Qué bueno que ya no hay. Bueno, por el ambiente sí se deberían ser los de tela. Pero, pues sí, lávame cavas, dice lavar por fricción, usando incluso los pies, lavar con intensidad, es un tallado intensivo. Lo que ahora vemos son las lavadoras, ¿verdad? Que dice suave, ya son automáticas y es más rico. Ya le ponen ahí ropa extremadamente sucia. Y tiene otra que dice, oh my God, de tan sucia que está. ¿Sí? El oh my God. Y luego dice, límpiame, que dice, es rahatz o naká, que significa hacer limpio, dejar limpio, pero también significa hacerlo libre o hacerlo inocente. Y es como enjuagar. ¿Dónde enjuagaban? En el río. Es decir, que tu suciedad, que tu mugre, que tu pecado, se lo lleve el agua. Que quedes limpio, que quedes renovado. Después de hacer un llamado a la purificación, es un reconocimiento que se ha errado, se ha fallado en llegar a la meta, que hemos estado extraviados. La limpieza con hisopo, y luego pensamos con lo que nos limpiamos las orejitas, ¿no? El hisopo. No, era una planta esponjosa, una planta abundante en Palestina, pequeña, con tallos vellosos, es decir, con pelitos, y flores blancas muy abundantes, que crecía ahí donde se juntaban dos piedritas, y en la rendijita que quedaba de tierra, ahí crecía el hisopo. En las paredes crecía el hisopo. Era muy abundante, era una planta silvestre, pero que tiene mucha importancia. El hisopo se utilizaba en rituales de purificación, ¿sí? Para
que fuera abundante, como era vellosa y era abundante y frondosa, de lo que la llenáramos podíamos incluso así como pintar. Se utilizó para pintar los dinteles, para marcar a dónde no iba a entrar el ángel de la muerte en Egipto. También en otros rituales de purificación, en la Pascua que viene en Éxodo 12:22, en la purificación de los leprosos, en la purificación de una casa, en la purificación de hombres y cosas que tuvieron contacto con muertos. Moisés usó hisopo en la ratificación del pacto. Podemos entender entonces que hisopo era un símbolo de purificación. Con ello es el salmista que pide purificación. ¿Y qué es purificarnos, hermanos? Es una transformación pasando de lo que somos a lo que deberíamos ser, de impuros a puros, de sucios a limpios. ¿Sí? Un corazón nuevo pide, limpio, un espíritu renovado y recto dentro de mí. Hazme oír, dice, está suplicando, pero todo dependiendo de Dios. Hazme oír. Se trata de saborear el gozo del perdón, creando una alegría tan grande que hasta lo más profundo del ser, por eso habla de los huesos quebrantados, que hasta nuestros huesos se gocen en la respuesta del Señor, y en esa respuesta hay salvación. Y después pide ser sostenido. Líbrame de los hechos de sangre, reconoce él. Había sangre inocente en las manos de David, por la muerte de Urías. Así que todo mundo podemos tener esto, y recuerdo la introducción de la semana pasada, cuando les hablaba de alguien de la religión popular, de una chica musulmana y de alguien que era mormón, y la imposibilidad en su mente de pensar, de creer en la salvación por gracia, porque así los educaron. Pero ¿quién puede transformarnos y hacernos salvos? Cristo Jesús, nada más. Y vamos a la última enseñanza, que es la dulce consecuencia. Y empieza con esto que yo les comento: líbrame de delitos de sangre. Salmo 51 del 14 al 19. Dice: líbrame de delitos de sangre, oh Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, y entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto, y entonces se ofrecerán novillos en tu altar. Si leyéramos, mi hermano, no la transcribí porque iba a estar muy larga, pero si leyéramos el primer capítulo de Isaías, es Jehová diciendo: estoy harto de tus fiestas, estoy harto de tus holocaustos, estoy harto de tus ofrendas, no son de mi agrado, no las quiero. ¿Qué quiero? Que te presentes a mí transformado. Estoy parafraseando, ¿ok? Que te presentes a mí transformado. Y aquí se retoma la idea. Desde el inicio del Salmo se miran consecuencias del proceso, pensamientos y anhelos de verdad en el corazón, y conocer de la sabiduría de Dios. Y nos dice en secreto, es decir, ahí guardadito en mi cuarto, ahí solito mientras estoy haciendo algo, platicar con Dios. No necesito, como hacían los publicanos en la esquina, hincarme y que me vean y que digan todos: ay, qué piadoso, qué piadosa es. No, pero sí tener ese diálogo con Dios en secreto, dice, como debe hacerse la oración en intimidad. El recuento de las bendiciones permean todo el Salmo. Nos dice: el gozo del perdón, blanqueado como la nieve, renuévame el gozo, en alegría, regocijo profundo, borradas las inequidades, un corazón limpio, un espíritu renovado, un Espíritu Santo morando en el pecador renovado, gozando de la presencia del Padre Creador y gozosos por la seguridad de la salvación. Esos son hermosos recuentos de la consecuencia de caminar este camino. Esa transformación nos debe llevar a la acción, mis hermanos. O sea, no podemos, dice, tiene que haber señales, ¿verdad?
No diré nada, pero habrá señales. Un recuento hermoso, esta transformación nos lleva a la acción. ¿Qué nos dice el versículo 13 de ese salmo? El versículo 13. ¿Sí? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Es decir, si ya me transformaste, este mismo camino que tú ya me hiciste transitar, esto que tú ya me enseñaste, se lo tengo que mostrar a otros, para que otros lo caminen, para que otros lo transiten, para que otros obtengan también el gozo de la salvación. Y es una manera hermosa de decir que el gozo y la regeneración nos llevan a la proclamación del Evangelio. Es una consecuencia natural. Recordemos que el Salmo fue escrito cientos de años antes de Cristo, Pero aquí nos habla de Cristo precisamente, de Cristo con quien se completa y se concreta toda la acción de Dios que nos detalla este preciosísimo Salmo. Y hay una oración condicional que dice entonces, que podemos leer en castellano como una consecuencia del nuevo estado, una consecuencia de la piedad y la misericordia de Dios y el canto por el gozo de justicia ya dentro de mí. Y dice, mi lengua cantará con gozo tu justicia y abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie alabanza. Fíjense qué hermoso. Las consecuencias, proclamación del Evangelio y que nuestra boca, nuestra lengua sea transformada para ser usada para darle gloria a Dios, para la alabanza a Dios. Así que hace una diferenciación en esta parte el salmista, cuando es en apariencia, cuando no es sincero, cuando no es profundo, cuando no es verdadero, Dios lo sabe y Dios lo ve. Por eso en ese momento en que está el sistema sacrificial, en ese momento hay sacrificios para limpiar los pecados, cuando se escribe este salmo. ¿Y qué es lo que dice el salmista? Yo sé que no te agrada, de lo contrario yo lo ofrecería. Dice, pues sí, sería la manera de borrar mis transgresiones, pero yo sé que a ti no te agrada. Yo sé que a ti no te agrada. Y entonces, ¿qué es lo que te agrada? Y es la parte medular del salmo. La parte medular del salmo. Un corazón constrito y humillado. Es decir, ¿qué es constrito? Adolorido por cómo soy, adolorido por mi pecado, adolorido por las consecuencias de mi pecado para los que están alrededor. Y entonces, si de verdad me duele el corazón, me presento ante Jehová, ante Dios, ante Cristo, con el corazón verdaderamente constrito y humillado. Constrito es un dolor por arrepentimiento, un dolor por la culpa del pecado, un dolor por la ofensa a Dios, por el amor que se le tiene a Dios, dolor por fallar a la voluntad de Dios. Así que el Señor conoce el corazón y la sinceridad del dolor, o también conoce si nos regocijamos en lo que estamos haciendo desviado. Es decir, que el arrepentimiento ni siquiera aparezca, que la confesión no aparezca. También el Señor lo sabe, pero si en verdad hay constricción en el corazón, nos dice algo precioso, Dios no nos desprecia. Dios no nos desprecia. Y es una hermosa promesa en la voz del salmista para los escuchas originales, pero también para nosotros. Dios no nos desprecia. Y luego viene un párrafo mesiánico cuando nos habla del sacrificio perfecto. Nos está hablando de Cristo. Él es el sacrificio perfecto. Por eso se acaba el sistema sacrificial. Por eso ni los judíos aún ahora sacrifican ovejas, bueyes, tórtolas, nada de eso. ¿Sale? Cristo es el sacrificio perfecto porque pone fin al sistema sacrificial. Nos dice Hebreos 10:12. Dice, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Una vez y para siempre. Y Hebreos 9:26 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado
por el sacrificio de sí mismo. ¿Podemos entender? El sacrificio perfecto es darle la honra y la gloria a Dios. Así que tenemos un desafío, el darle la honra y la gloria a Cristo como el sacrificio perfecto, como aquel que nos puede transformar, como aquel que nos lleva en el camino de reconciliación al Padre, como aquel que nos toma de la mano y nos dice, vamos, vamos, yo soy tu abogado. Tú estás justificado delante del Padre por mí, por mi sangre. El desafío, ¿cuál es el desafío, mis hermanos? Es transitar este camino. Ahorita les digo por qué puse eso. No solamente una vez, mis hermanos. No es decir, yo era inconverso, ya me convertí, ya soy salvo, ya lo caminé. No, este camino es diario, este camino es cotidiano, este camino es de siempre. ¿Sí? Tengo algo de qué arrepentirme, lo confieso. Tengo algo de qué arrepentirme, pido a Dios que me transforme. Tengo algo de qué arrepentirme, pido de su bondad, de su misericordia, de su piedad. Y pido ser lavado así fuerte, tallado, restregado, para ser verdaderamente transformado. Así que el desafío es a caminar no solamente una vez, sino cotidianamente, recorriendo cada paso con corazón y con espíritu constrito de a de veras. ¿Sí? Constrito, con la seguridad entonces que Dios no me va a despreciar. ¿Sí? Que tengo un Dios maravilloso y grande, cuya voluntad es que caminemos este camino que nos está mostrando este salmo para que nos gocemos con Él y por Él. Está padrísimo, ¿no? Ahora estaba viendo las aventuras de Ladybug con Carlita. Antes veía a Peppa, estaba más feo. Sí, pero pues bueno, ahora ya vemos las aventuras de Ladybug. Y había una frase que me gustó en esta quinta temporada que dice, no hay peor ciego que el que no se ve en el espejo. Está padre, ¿verdad? O sea, está bien, yo me veo bien, mi autopercepción es diferente, pero cuando yo no me quiero ver en el espejo, es porque a lo mejor yo mismo sé que hay algo en mí que no me agrada, que no es de la voluntad de Dios, que no es algo que yo quiero. Ay, entonces, ¿saben qué? Caminemos el camino, pidamos en confesión y en oración ser transformados, para que cuando me vea en el espejo, no vea mi reflejo, sino como me ve Dios a mí. Es precioso, ¿no? Mirémonos en el espejo del salmista y creamos con fe en la maravillosa posibilidad de ser transformados. Y reitero lo que vi en la película de Guardianes de la Galaxia. No seas lo que eres, sino lo que debes ser. ¿Y qué debemos ser? Hijos de Dios, en toda plenitud. No perfectos, pecadores, pero sabiendo que tenemos un camino de reconciliación que no es iniciativa nuestra, sino es una iniciativa de Dios, porque en su amor nos quiere con Él. ¿A poco no está padrísimo? ¿A poco no está hermoso? ¿A poco no tenemos un Dios maravilloso, un Dios de amor, un Dios de piedad y un Dios de misericordia que nos está diciendo y invitando a través de este hermoso salmo a reconciliarnos con Él, a orar, a confesarnos, a pedir ser transformados y entonces sí, caminar limpios de la mano con nuestro Padre Creador y con nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. ¿Sí? Oremos, mis hermanos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esta tarde. Gracias por este inicio de semana, en este domingo, Padre. Bendícenos, cuídanos, guárdanos en lo que queda de esta semana y que esta palabra tuya, Padre bendito, nos sea de confort, pero también que constituya un reto para una transformación verdadera. Te rogamos, Señor, que seas con nosotros y te pedimos que nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro texto lema y nos despedimos con una alabanza, la de Somos el Pueblo de Dios, que esa me gusta para despedirnos. ¿Sí? Jamás abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos otros dioses. Josué 24. Es el tiempo en el que el pueblo de Dios se une para alabar su nombre. Que tú y yo podamos celebrar el nombre
nombre del Señor, porque somos sus hijos y porque estamos llamados a ser sal y luz en esta tierra. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Este mundo hoy está necesitado de esperanza y nosotros, el pueblo de Jesucristo, podemos traer esa esperanza. No nos cansemos de proclamar su palabra a cada pueblo, a cada nación. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y